Esa es una buena pregunta. ¿Por qué escribo cuento? ¿Qué es lo que me impulsa a hacerlo? Y definitivamente es la brevedad, el asunto de que el camino es corto, de que el viaje no será muy extenso, de que tengo 10 o 20 o poco más páginas para concluir la historia. Es algo que a mí me gusta y me lleva a seguir escribiendo y a llegar hasta el desenlace, hasta el punto en el que me propuse llevar a los personajes, que pues a veces salen de la línea, pero también es parte de la misma aventura creativa. Yo fluyo bien en la brevedad y me siento bastante bien, aparte cuando sé que ahí está el faro y me está indicando que el desenlace se aproxima, que lo que quería contar lo voy contando. Es mucho más fácil graficar para mí un cuento y seguir la línea más o menos del mapa y llegar a donde yo quería llegar, que los intentos, algunos de ellos fatídicos que he tenido con la novela, ¿no? Por ahí andan 2 novelas breves y he dejado algunas de ellas inconclusas porque el viaje es demasiado largo y lo he pensado infinidad de veces y lo reconfirmo esta vez. Yo necesito que el camino sea corto para llegar, por eso escribo cuento. Y en cuanto a La Peregrina, que está incluido en el tomo de Prisioneros, es un cuento que lo que es un reflejo, es un reflejo del asunto desgraciado y del asunto desamparado en el que millones de personas se encuentran ante la inseguridad, ante la violencia, ante la impunidad y ante la falta de vergüenza de las autoridades que dejan pasar esto como si fuera nada, ¿no? Las víctimas se convierten en espacios vacíos, en un punto blanco, en un dato, y a veces ni siquiera tienen nombre. Me tocó, en aquellos tiempos en que escribí el cuento, me tocó ver de cerca y verlo escrito, ni siquiera en vivo, ¿no? Ver de cerca un caso en el que una niña fue extraída de su casa y fue llevada a una casa de seguridad en la que tuvo que vivir ciertas experiencias. Y de ahí me surgió la idea del cuento, que más que nada fue algo que me motivó o me urgió a escribir algo desde la ficción, desde la literatura, en donde esa niña y otras niñas y otras mujeres y hombres pudieran salvarse de una situación así e incluso salvar a alguien más. En este caso, la solidaridad de mujer a mujer es un tema que me gustó como ejemplificar ahí, como llevar pues a las páginas y que bueno, tiene una relevancia que todos conocemos. A donde volteemos hay violencia, desgraciadamente el país está impregnado de ello y, como dije, otros lugares también del mundo. Y La Peregrina pues es eso más que nada, ¿no? Es tal vez una revancha baladí de lo que a mí me gustaría que ocurriera con muchas de las víctimas y que en vez de quedarse ahí o perder la vida o quedar en situaciones desastrosas, pudieran salir de eso y pudieran emerger, ¿no? De la manera en que fuera, digamos, posible. Y bueno, en este intento es que surge el cuento y bueno, pues hasta ahí la historia y me ocurrió lo mismo que me ha ocurrido con otros cuentos y con muchos de los que he escrito, que es que el saber que ahí está el faro y que ahí está el desenlace me llevó a hacer la historia de una manera verdaderamente rápida, muy, muy rápida. Y la primera antología en la que apareció La Peregrina fue en Los 43, que fue un volumen compilado por Eusebio Rubalcaba. Bueno, hasta aquí entonces. Gracias.